Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las historias más fascinantes de la Biblia. Hoy continuamos con la increíble saga de David en sí. ¿Recuerdan? Después de la muerte de Saúl, David fue ungido rey sobre la tribu de Judá en Hebrón, pero el resto de Israel seguía a Is-Boset, el hijo de Saúl. Esto provocó una larga guerra civil, un periodo de división y conflicto para el pueblo de Israel. Pero el destino de David, elegido por Dios, estaba a punto de cumplirse en su totalidad. Todas las tribus de Israel finalmente reconocieron lo que Dios ya sabía. Vinieron a David en Hebrón y le dijeron tres cosas muy importantes. Primero, le recordaron su lazo de sangre en hueso tuyo y carne tuya somos. Segundo, reconocieron su liderazgo pasado, incluso bajo el reinado de Saúl, cuando Saúl reinaba sobre nosotros. Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Y tercero, y lo más crucial, proclamaron la promesa de Dios sobre él. Y Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Con estas palabras, la nación se unificó. Los ancianos de Israel hicieron un pacto con David delante de Jehová, y lo ungieron como rey sobre todo Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y su reinado duraría 40 años, 7 años y 6 meses reinó en Hebrón sobre Judá, y 33 años reinaría sobre todo Israel y Judá desde una nueva capital. Este fue el momento que David había esperado por tanto tiempo, no con ambición impaciente, sino con fe y confianza en el tiempo de Dios. La nación finalmente estaba unida bajo el rey que Dios mismo había escogido. Ahora, como rey de una nación unificada, David necesitaba una capital, un centro neurálgico para su reino, tanto política como espiritualmente. No eligió una ciudad dentro de los territorios de Judá o de las tribus del norte para no mostrar favoritismo. En cambio, fijó su mirada en un lugar estratégico y neutral en Jerusalén. En ese tiempo, Jerusalén, también conocida como Jebús, era una fortaleza cananea controlada por los jebuseos. Estaba situada en la frontera entre las tribus de Judá y Benjamín, una ubicación ideal. Los jebuseos se sentían tan seguros en su fortaleza que se burlaron de David, diciéndole que incluso los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad contra Elán, pero subestimaron la astucia militar de David, y sobre todo, el favor de Dios que estaba con él. David lanzó un desafío a sus hombres a Conto-Limaro: primero que conquistara la fortaleza y llegara al canal sería nombrado jefe y capitán. Y fue Joab, su sobrino, y un valiente guerrero, quien lideró el asalto y logró la hazaña. Así, David tomó la fortaleza de Sayón, a la que llamó la ciudad de David. Este acto no fue solo una conquista militar, fue un movimiento estratégico brillante. Jerusalén no solo era defendible por su topografía, sino que también era una ciudad que no pertenecía a ninguna tribu, lo que la convertía en la capital personal del rey, uniendo a todas las tribus bajo su autoridad directa. David comenzó a edificar alrededor de la fortaleza, y la ciudad empezó a crecer y a prosperar bajo su mandato. La Biblia nos dice claramente el secreto del éxito de David. Y David iba engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. No era su propia fuerza o su habilidad estratégica lo que le garantizaba la victoria, sino la presencia y la bendición constante de Dios. Este es un tema recurrente en la vida de David. Su poder y su grandeza estaban directamente ligados a su relación con Jehová. La noticia del ascenso de David y la consolidación de su reino llegó a oídos de Hiram, el rey de Tiro. Hiram, reconociendo el poder emergente de Israel, buscó una alianza con David. Envió mensajeros, madera de cedro, carpinteros y canteros, para construirle una casa a David, un palacio digno de un rey. Este gesto de un rey extranjero fue una confirmación más para David. El texto dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David no se enorgulleció, sino que entendió que su exaltación no era para su propia gloria, sino para el beneficio y el bienestar de su pueblo. Una vez establecido en Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y tuvo más hijos e hijas. La Biblia nos da una lista de los hijos que le nacieron en su nueva capital, nombres que veremos aparecer más adelante en la historia, incluyendo a Salomón, quien sería su sucesor. Pero la paz no duraría mucho. Los filisteos, los enemigos perpetuos de Israel durante la era de Saúl, escucharon que David había sido ungido rey sobre todo Israel. Durante la guerra civil, parece que los filisteos no vieron a David como una amenaza. Quizás pensaron que un Israel dividido era bueno para ellos, pero ahora, con la nación unificada bajo un líder militar tan formidable como David, se sintieron amenazados. Así que subieron en masa para buscar a David y enfrentarlo. Aquí vemos una vez más el carácter de David y su dependencia de Dios, a diferencia de Saúl, que a menudo actuaba por impulso o miedo. Lo primero que hizo David fue consultar a Jehová. No confió en su experiencia militar ni en el entusiasmo de su ejército recién unificado. Humildemente preguntó a Dios:
¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y la respuesta de Dios fue clara y directa: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Con la seguridad de la aprobación divina, David fue a un lugar llamado Baal-Perazim, y allí los derrotó. Al nombrar el lugar, David dio toda la gloria a Dios, diciendo: abrió Jehová brecha entre mis enemigos delante de mí, como quien abre brecha en las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perazim, que significa el Señor que abre brecha. En su huida, los filisteos abandonaron a sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, demostrando la supremacía de Jehová sobre los dioses falsos. Pero los filisteos no se dieron por vencidos. Se reagruparon y volvieron a atacar, extendiéndose por el valle de Raphaim. Una vez más, la reacción de David es ejemplar. No asumió que la misma estrategia funcionaría de nuevo. No dio por sentada la victoria anterior. Volvió a consultar a Jehová. La dependencia de David en Dios no era un acto único, sino un hábito continuo, una relación viva y constante. Esta vez, la instrucción de Dios fue diferente. Le dijo a David que no subiera de frente, sino que les rodeara y viniera a ellos por la retaguardia, frente a las moreras. Y le dio una señal específica: y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las moreras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios no solo le dio la victoria, sino que también le enseñó una nueva estrategia, mostrando que sus caminos son variados e inescrutables. David obedeció al pie de la letra, esperó la señal, el sonido misterioso en las copas de los árboles, que indicaba que el ejército celestial de Jehová iba delante de él, y entonces atacó. El resultado fue otra victoria aplastante para Israel. Derrotaron a los filisteos desde Giba hasta Geser, asegurando las fronteras de su reino y quebrando el poder filisteo de una vez por todas. La fama de David se extendió por todas las tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. Así concluye este capítulo fundamental en la vida de David. Vemos su unción sobre todo Israel, la conquista estratégica de Jerusalén como su capital, y la derrota decisiva de sus enemigos más persistentes, los filisteos. En cada paso, el factor clave fue su constante búsqueda de la voluntad de Dios y su obediencia a ella. David entendió que su reino no era suyo, sino de Dios, y que él era simplemente un administrador, un pastor para el pueblo de Israel. Su humildad ante Dios fue la fuente de su grandeza como rey en su vida. Está llena de lecciones sobre liderazgo, fe, obediencia y la increíble fidelidad de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas y reveladoras de la Biblia, el Daya Enkiu. El rey David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. Es una historia de fe, alegría, tragedia y una lección divina que cambió el curso de la historia de Israel. Después de que David fuera coronado rey sobre todo Israel y estableciera su capital en Jerusalén, la ciudad de David, su corazón tenía un anhelo profundo. Quería traer de vuelta el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo, el arca del pacto. Durante años, el arca había estado en Kiriath Jearim, en la casa de un hombre llamado Abinadab. David sentía que su reino no estaría completo, que la bendición de Dios no estaría plenamente sobre su capital, hasta que el arca estuviera en su lugar de honor. Así que, con gran entusiasmo, David reunió a 30,000 de los hombres más escogidos de Israel. Imaginen la escena: un ejército de hombres valientes, no para la guerra, sino para una procesión sagrada. Fueron a la casa de Abinadab, con música, cánticos y una expectativa desbordante. El plan era llevar el arca a Jerusalén y celebrar el regreso de la presencia de Dios a su centro espiritual y político. Para transportar el arca, construyeron un carro nuevo. Esto puede parecer una buena idea, una forma de honrar el objeto sagrado con algo fresco y sin usar. Los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, fueron los encargados de guiar este carro. Ahío iba delante del arca y Usa caminaba a su lado. El propio David y toda la casa de Israel danzaban y cantaban con todas sus fuerzas, tocando todo tipo de instrumentos, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. La atmósfera era de pura euforia. Era una fiesta nacional, una celebración masiva de fe y devoción. Parecía que todo iba perfecto. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro dramático y aleccionador. Había un problema fundamental en todo este plan, aunque en su entusiasmo, nadie pareció notarlo. Dios, en el libro de Números, había dado instrucciones muy específicas sobre cómo se debía transportar el arca. No debía ir en un carro, debía ser llevada sobre los hombros de los levitas de la familia de Coat, usando varas que pasaban a través de unos anillos en los costados del arca. Esto aseguraba que ninguna mano humana tocara directamente el objeto sagrado. ¿Por qué David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por alto esta instrucción tan crucial? Quizás se dejó llevar por la costumbre. Los filisteos, cuando devolvieron el arca tiempo atrás,
La habían puesto en un carro nuevo tirado por vacas. Tal vez David pensó que si funcionó para ellos, funcionaría para Israel. A veces, incluso con las mejores intenciones, podemos adoptar métodos del mundo en lugar de seguir la clara palabra de Dios. Es una advertencia para todos nosotros. El entusiasmo y la sinceridad no son sustitutos de la obediencia. La procesión continuó su camino y llegó a un lugar llamado la era de Naconan allí. Los bueyes que tiraban del carro tropezaron y el arca se tambaleó a punto de caer. Usa, que caminaba al lado, reaccionó por instinto. Extendió su mano para sujetar el arca y evitar que cayera al suelo. En su mente, probablemente, estaba tratando de proteger lo sagrado, de hacer lo correcto. Pero en ese instante, la ira de Dios se encendió contra Elan, y allí mismo, junto al arca, Usa cayó muerto. La celebración se detuvo, en seco la música cesó. La alegría se convirtió en conmoción y terror. ¿Qué había pasado? Usa solo intentaba ayudar. Su intención era buena, pero su acto, aunque bien intencionado, fue un acto de desobediencia y presunción. Tocó lo que Dios había declarado intocable. Este trágico evento nos enseña una verdad profunda sobre la santidad de Dios. Él es santo, completamente diferente y separado de nosotros. Su santidad no es algo con lo que podamos tratar a la ligera o según nuestros propios términos. La forma en que nos acercamos a Dios importa. Debemos hacerlo a su manera, no a la nuestra. La muerte de Usa fue una lección terrible pero necesaria para David y para todo Israel. Sobre el temor reverente que se le debe a Dios, David quedó devastado. La Biblia dice que se entristeció, pero también tuvo miedo. El miedo se apoderó de su corazón. El mismo objeto que anhelaba tener cerca, ahora le parecía una fuente de peligro mortal. Se preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En lugar de continuar hacia Jerusalén, David decidió desviar el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, que era de Gat. Dejó el arca allí, temeroso de llevarla a su propia ciudad. La gran fiesta nacional había terminado en tragedia y confusión. El arca permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y aquí viene una parte increíble de la historia. En lugar de traer una maldición, como David temía, el arca trajo una bendición inmensa. La Biblia nos dice que el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Todo lo que él tenía prosperó. La noticia de esta bendición llegó a oídos del rey David, y esto cambió su perspectiva. Al escuchar sobre la bendición en la casa de Obed-Edom, David se dio cuenta de su error. Comprendió que el problema no era el arca ni la presencia de Dios. El problema había sido la manera en que intentaron transportarla. El juicio sobre Usa no fue porque Dios fuera caprichoso o cruel, sino porque su santidad había sido violada. La bendición sobre Obed-Edom demostró que la presencia de Dios trae vida y prosperidad cuando se le trata con la reverencia y obediencia debidas. Esta vez, David no cometería el mismo error. Aprendió la lección. Organizó un segundo intento, pero esta vez lo hizo según el libro. Consultó la ley de Moisés y se aseguró de seguir cada instrucción al pie de la letra. Llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y subid el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Les ordenó que llevaran el arca sobre sus hombros con las varas, tal como Moisés había mandado. Con todo preparado correctamente, la segunda procesión comenzó. Esta vez, no era solo una fiesta ruidosa, era un acto de adoración cuidadoso y reverente. Cada pocos pasos, se ofrecían sacrificios a Dios. La atmósfera ya no era solo de euforia humana, sino de una profunda conciencia de la santidad de Dios, y en medio de todo esto, estaba David, pero este no era el David solemne y distante que uno podría esperar de un rey. No, David se despojó de sus ropas reales y se vistió con un simple efod de lino, la vestimenta de un sacerdote. Danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. No era una danza para el espectáculo, no era para impresionar a la gente. Era una explosión de pura alegría y gratitud, una entrega total en adoración a su Dios. Se humilló a sí mismo, dejando de lado su dignidad real para celebrar como un niño gozoso ante la presencia de su padre. Finalmente, el arca llegó a Jerusalén y fue colocada en la tienda que David había preparado para ella. Se ofrecieron más sacrificios, y David bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Luego, repartió pan, carne y tortas de pasas a toda la multitud. Fue un día de triunfo, de restauración y de inmensa alegría para toda la nación. La presencia de Dios estaba finalmente en el corazón de Israel. Pero la historia no termina ahí. Mientras David danzaba con abandono, alguien lo observaba desde una ventana con desprecio. Era su esposa Mical, la hija del antiguo rey Saúl. Cuando David regresó a su casa para bendecir a su familia, ella salió a recibirlo, pero no con alegría, sino con sarcasmo y amargura. Ella le dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel,
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. En otras palabras, lo acusó de haberse comportado de manera indigna, de haberse rebajado y hecho el ridículo. Mical, criada en la corte de su padre Saúl, tenía una visión muy diferente de la realeza. Para ella, un rey debía mantener su dignidad, su distancia, su imagen. No podía entender la adoración apasionada y humilde de David en su corazón, estaba lleno de orgullo y no podía comprender la alegría de la entrega a Dios. La respuesta de David es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Él le dijo: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David básicamente le dijo: a mi adoración no es para ti ni para la gente, es para Dios, el que me puso donde estoy, y si para honrarlo, tengo que parecer un tonto a tus ojos, lo haré con gusto. Estoy dispuesto a humillarme aún más por él. Esta confrontación revela dos mentalidades opuestas a la de Mical, centrada en el orgullo, la apariencia y el estatus. Wailad y David, centrada en la humildad, la gratitud y una relación apasionada con Dios. El resultado de esta confrontación fue triste. La Biblia nos dice que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Su esterilidad se ve a menudo como un símbolo de la esterilidad de su propio corazón, un corazón que no podía producir el fruto de la verdadera adoración. Esta increíble historia nos deja con lecciones muy importantes. Primero, la santidad de Dios es real, y debemos acercarnos a Él con reverencia y obediencia, a su manera, no a la nuestra. Segundo, la presencia de Dios, cuando es recibida correctamente, trae una bendición inmensa. Y tercero, la verdadera adoración es humilde, apasionada y sin preocuparse por lo que otros puedan pensar. Es una entrega total de nuestro ser a aquel que nos lo dio todo. David nos muestra el corazón de un verdadero adorador, uno que está dispuesto a ser vil a los ojos del mundo para ser exaltado a los ojos de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Con el orgullo de Mical o con el corazón danzante de David? Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de la palabra de Dios.